Ya, chiquillos, bienvenido a la última patita del semestre. Vamos a ver lo que son los ejercicios de ventiladores, que es lo último que nos está quedando de máquinas hidráulicas. La semana pasada vimos todo lo que era relacionado a turbinas, fue bastante cototo, fue una de las ayudantías más largas que he hecho, creo. Ahí les enseñé los tres tipos de turbinas que se ven en el ramo, les mostré otros tantos turbinas que hay, que no se ven por motivos de tiempo, también, bueno. Hay otras cosas que no se han visto en el ramo, como bombas de desplazamiento por positivo y otras cosas más que si quieren interiorizarse más y quieren estudiar más para la prueba, les recomiendo el libro de Claudio Mataix de Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas. Es un libro súper bueno. Ya, vamos a ver ventiladores. ¿Cuál es la particularidad de los ventiladores? Es que tenemos la ecuación de la energía otra vez arreglada. Ya no trabajamos en términos de metros columna de agua. ¿Por qué? Porque los elementos ventiladores, hay una pequeña diferencia entre un ventilador y un soplador, que es la presión de operación. Un ventilador se puede considerar una máquina hidráulica en rangos relativamente bajos de presión, creo que entre 0,1 y hasta 2 bar máximo. Sobre los 2 bar empiezan a regir las leyes de la termodinámica, porque empiezan a aparecer los fenómenos de compresibilidad. Por lo tanto, a mayor presión vamos a tener intercambio de temperatura y eso ya pasa para el ramo de máquinas térmicas, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar en rangos de presión bajo, 1 o 2 bar máximo, ¿ya? Tenemos la ecuación de la energía entonces, y si ustedes se dan cuenta, la primera particularidad que nosotros vamos a ver aquí es que no tenemos altura. No sé si se acuerdan que nosotros teníamos la ecuación de la energía de Bernoulli: presiones, altura y velocidades al cuadrado, ¿se acuerdan? Más las respectivas pérdidas de carga. ¿Se acuerdan o no? Sí, Sí, Ya. Acá no hay altura. Alguien se preguntará por qué. Y yo le voy a decir sencillamente porque aquí la altura es despreciable. Porque aquí lo que nosotros estamos transportando no es un fluido con masa. Estamos, bueno, con mucha masa. Estamos transportando un fluido que en particular es aire. Y el aire, estando a 1 metro, como a 10 metros, eh, las interacciones gravitacionales sobre el aire son despreciables. O sea, que yo tenga una tubería de 50 metros de altura, estoy exagerando. Que yo me pare en la entrada de abajo o la entrada de arriba, el aire sigue comportándose de la misma manera. No tiene grandes cambios, no tiene un comportamiento drástico diferente. Y lo otro, bueno, tenemos la ecuación de Darcy-Weisbach, que también tenemos que arreglarla o volverla a la forma original que nosotros veíamos. Tenemos, ¿cierto? Las pérdidas de carga por concepto de tubería, por concepto de accesorio, y aquí sí podemos trabajar con la velocidad al cuadrado. Y aquí, en vez de trabajar con el área, trabajamos con la densidad de lo que nosotros vamos a transportar, que no siempre va a ser aire puro, ¿ya? Y eso lo vamos a ver a continuación. Tenemos condiciones que van a modificar el fluido. Por lo general, los ventiladores se ocupan para transportar material particulado: acerrín, polvo, el humo de las cámaras de soldadura, etcétera. Agua. Y eso va a modificar la densidad y la viscosidad de nuestro elemento, o sea, de nuestro fluido. Ya, vamos a hacer un dibujito. Por ejemplo, yo voy a dibujar aquí en un volumen de control, que va a estar aquí, ¿cierto? Con una cierta aislación. Ya. Antes nosotros veíamos un fluido tradicional con su respectiva distribución de velocidades, si era laminar, si era turbulento, bla, 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 ¿cierto? En este caso estoy dibujando un fluido turbulento, ya por la distribución de velocidades que es más plana. Y esto, en mecánica de fluido, nosotros veíamos que podía ser agua o un fluido, entre comillas, puro, que quiere decir que no tenía ningún elemento que pudiera hacer alguna diferenciación en sus características físicas o en su comportamiento mecánico. En este caso, nosotros tenemos aire y material particulado.
el polvo tiene una densidad aproximadamente de 7000 kilos por metro cúbico, o 2000 kilos por metro cúbico, es similar al de los metales porque no deja de ser piedra. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros vamos a trabajar con material particulado, ¿cierto? Con una motita de polvo, por decirlo así, que esto tiene una densidad ya, pongámosle de 2000 kilos por metro cúbico, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que esto tiene un diámetro de partícula que está alrededor del micrómetro. ¿Qué es lo que hace esto? Que si bien la partícula es muy pesada, en términos de densidad, es demasiado pequeña, por lo cual nosotros la podemos mover simplemente con aire. Pero el aire ahora va a cambiar su composición, porque ya no es aire puro, sino que es aire con material particulado, que es lo que en realidad siempre tendríamos que trabajar. Y para eso tenemos estas dos ecuaciones de aquí, que son la ecuación de la densidad aparente y de la viscosidad aparente, en la cual tenemos la densidad del elemento dominante, que en nuestro caso va a ser el aire, más la fracción volumétrica del sólido en suspensión por la densidad del sólido en suspensión. Y en términos de densidad va a ser lo mismo. Vamos a tener la viscosidad del elemento dominante, el aire, y ahora está multiplicado por este factor de 1 más 2,5, la fracción de volumen del sólido en suspensión. ¿Para qué necesitamos esto? Lo necesitamos para poder calcular el número de Reynolds, ¿ya? Porque también aquí vamos a ver que vamos a tener flujo laminar y flujo turbulento, pero ya no depende solamente de las fuerzas inerciales y la viscosidad del elemento puro, sino que ahora es del compuesto completo. Por eso es que tenemos aquí tanto la densidad como la viscosidad aparente. Y esto es un punto importante. Ahora, si el profesor en el ejercicio les dice que van a transportar aire, bueno, esto se hace cero, ¿cierto? Y van a tener la densidad del aire y van a tener la viscosidad del aire. Si les dice que van a transportar acerrín, que van a transportar, no sé, polvo de cemento, si van a transportar arena, ahí ya tienen que considerar la ecuación completa y poder calcular el número de Reynolds correspondiente. ¿Ya? Y bueno, ¿para qué necesitamos el número de Reynolds? Sabemos que si el número de Reynolds considera el fluido como un flujo laminar, podemos calcular el factor de fricción como 64 partiendo del número de Reynolds. Y si es turbulento con tubería lisa, podemos calcularlo según la segunda forma de Blausio, 0,3146 por Reynolds a la cuarto. Ahora, si la tubería es rugosa y el flujo es laminar, tenemos lo mismo, 64 partido por Reynolds, la ecuación de Hagan-Poiseuille, y si el flujo es turbulento, ya hay que ocupar la ecuación de Colebrook, que es una ecuación iterativa, que se resume como el diagrama de Moore. ¿Ya? Vamos a ver un ejercicio práctico para esto. Dice, un sistema de extracción de acerrín de madera por un ventilador que opera con una red de tubería indicada en la figura que vamos a ver después. La densidad del acerrín es 500 kilos por metro cúbico. Si se dan cuenta, estamos trabajando con moléculas bastante grandes. Su diámetro es de 60 micras. Aquí es donde nosotros veíamos, ¿cierto?, la compensación. Si bien tenemos una masa muy alta, tenemos que el tamaño es muy pequeño. ¿Ya? Dice, pasa por con una concentración másica de la suspensión de 0,005%. Ya estamos hablando de que es básicamente el acerrín no se ve en el aire. Y una viscosidad media, miren, aquí nos entregan una viscosidad. Ya considerando que la presión de aspiración es de 0,92 bar absoluto. Acuérdense que, menos mal que leí esta parte. Acuérdense que nosotros no podemos tener la presión en bar G o en bar A. Al bar G, acuérdense que había que sumarle la presión atmosférica, que son 100.000 pascales, o un bar en realidad. Y la presión atmosférica, la presión absoluta se trabaja así nomás. Y tenemos una temperatura de 22 grados. ¿Por qué temperatura? Porque no nos podemos olvidar de que a diferentes temperaturas el aire también se dilata, se contrae dependiendo de la situación, cambia su densidad.
La velocidad mínima de la suspensión suspensión de las partículas en la sección de mayor diámetro es de 20 metros por segundo. Tenemos que determinar los caudales de aire que circulan por cada elemento de la red, la pérdida de carga total de la red en kilopascales, la potencia desarrollada por el ventilador, si la presión atmosférica es de 760 miligramos de milímetro de mercurio, la velocidad de salida del aire del ciclón y la presión engendrada por el ventilador en metros columna de agua. Y aquí tenemos, ¿cierto?, todos los datos del ejercicio. El diámetro 1 de la tubería, el diámetro 2, el diámetro de descarga del ciclón, coeficiente de fricción de las tuberías paralelo, coeficiente de pérdida de carga secundaria para la succión, para el flapper, para la T de reducción, para los codos, el ciclón y la descarga. Vamos a ver el monito. Ahí no tengo el monito, nuestro monito. Ahí está el monito. Se me corrió. Ya. Este es el fenómeno que nosotros tenemos, ¿ya? Aquí se supone que nosotros tenemos el ciclón. Tenemos una tubería central. Y luego tenemos aquí una T de reducción. Y acá tenemos, ¿cierto?, dos tuberías en paralelo. Ya. Vamos a ver. Primero que nada, vamos a calcular la densidad y viscosidades aparentes. Tenemos la densidad del aire, que se puede calcular así. La presión atmosférica dividido el coeficiente en el R del aire por la temperatura atmosférica. Si ustedes se recuerdan, esto es de termodinámica, que son 287 joules partido por kilogramo Kelvin. Entonces tenemos que trabajar la temperatura en Kelvin y la presión en pascales. Que esta es la presión atmosférica en pascales, 101.325 pascales. Más, nos decían que era el 0,005%, o sea, era 0,005 partido en 100 por 500 kilogramos partido por metro cúbico. Y eso nos da una densidad aparente de 1,232 kilogramos por metro cúbico. Si ustedes se dan cuenta, no cambia mucho la densidad del aire. La densidad del aire estaba, creo que en 1,18, si mal no recuerdo al ojo. ¿Ya? Y bueno, nos entregaban la viscosidad aparente, que era 0,35 milipascales por segundo. Esta viscosidad es viscosidad dinámica, si mal no recuerdo. ¿Ya? Y con eso podemos calcular el número de Reynolds. Un segundo. Ya, ahora sí. Número de Reynolds con la velocidad del acerrín, el diámetro del acerrín. Acuérdense porque estamos viendo el número de Reynolds para la partícula. Y la densidad y la viscosidad es aparente. Entonces hacemos, ¿cierto?, la transformación respectiva y nos da un número de Reynolds de 4.224. ¿Ya? Y después tenemos que calcular el número de Reynolds de la tubería. ¿Ya? El número de Reynolds de la tubería es la velocidad del acerrín, porque es el elemento que circula, y ahora cambia, en vez del diámetro del acerrín, el diámetro de la tubería. Y eso nos da 35.200. Ah, no, y esto es 4,22, perdón. Ya. Entonces, aquí tenemos una foto de un flujo que en este caso es turbulento. Bueno, se ve al tiro, ¿cierto?, la cantidad de vórtices que se forman alrededor del flujo. Ahora calculamos el coeficiente de fricción para la tubería según la segunda forma de Blausius, porque no nos dicen que la tubería sea rugosa, así que suponemos que la tubería es lisa. Y como el flujo es turbulento, podemos ocupar la segunda forma de Blausius. ¿Alguna pregunta hasta ahora o no? Que lo noto muy callado. No, ¿Se entiende o ya se perdieron? Oye, entonces el reino, ¿cuánto era? ¿Cuál? ¿Cuál de los El dos? reino. Hay dos números El. de Reynolds. Ah, ya, el de la Ya. tubería. El de la tubería es de 35.200 y el de la partícula es de 4,24, 4,22. Ya, vamos, ahí, ese. 4,22. Y esto es de la partícula.
Ahora ustedes se van a preguntar por qué nosotros tenemos que calcular el número de Reynolds de la partícula. ¿Qué nos interesa el número de Reynolds de la partícula? Eso Porque te iba a preguntar. ya, la respuesta es porque nosotros tenemos que pensar, ¿cierto? Que tenemos la tubería. Y aquí, ¿cierto? Va a transportarse la partícula con el aire, ¿cierto? Vamos a dibujar aquí. Ya, en esa dirección, por ejemplo. Ya. El aire está confinado en la tubería. En este caso, que creo que es una tubería de sección transversal rectangular. Pero el fluido, o sea, la partícula, está siendo transportada a través de los canales de aire. O sea, el aire para las partículas es su tubería. ¿Ya? O sea, tenemos transporte de aire con material particulado por una tubería y a la vez tenemos transporte de partículas a través del aire. ¿Ya? El aire, en este caso, serviría o trabajaría como el confinador del material particulado. Entonces, por eso tenemos que calcular el número de Reynolds de la partícula en función, ¿cierto?, del aire. Podríamos ver que el aire es como que el material particulado está empaquetado en el aire, ¿cierto? El aire sería la tubería de las partículas y la tubería sería la tubería, valga la redundancia, del aire, ¿ya? El contenedor del aire. ¿Se entendió? Ahora sí. Ya. No, si me dicen que no, no se preocupen porque igual me costó a mí entender esta parte. Ya, entonces calculamos, ¿cierto?, el factor de fricción de la tubería con la segunda forma de Gauss nos da un factor de fricción de 0,023. Después nos pedían el cálculo del caudal que circula por la matriz, que en este caso es esta parte de acá. Y si ustedes se recuerdan de mecánica de fluidos, cuando teníamos tuberías en paralelo, porque esta parte de aquí es lo mismo que tener la tubería así, ¿cierto? Tenemos una convergencia en este punto que es este de aquí. Tenemos que pasa un caudal 1 y un caudal 2 acá. Por lo tanto, por ley de conservación del caudal, el caudal que pasa por acá tiene que ser la suma de los dos. Ya, sistema de flujo en paralelo, ahí aparece. Caudal total es caudal 1 más caudal 2. ¿Y cómo lo calculamos? Simplemente la velocidad de la serrín por el área transversal de la tubería. Nos dicen que una tubería circular. Pi cuartos partido 0,5 metros cuadrados por 20 metros. Y nos da un caudal de, podríamos redondearlo en 4. 3,92 metros cúbicos por segundo. Ya, después de eso nos piden la presión de elevación. ¿Cuál es la presión de elevación? La presión que genera el ciclón. ¿Ya? Y para eso necesitamos, ¿cierto?, las pérdidas de carga. Igual que en las ecuaciones de bomba, tenemos la ecuación de Darcy-Weisbach y tenemos una presión de elevación a una altura de 486,037 metros. ¿Ya? Recuerden que si bien el material es pesado, estamos hablando de la 5.000ª parte de una centésima. O sea, son 0,000005. Son hartos ceros después de la coma. Entonces, por eso nos da que se puede elevar harto, porque el material es demasiado pequeño. Entonces, la función volumen, peso, hace que la partícula sea muy ligera. Ya, entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ver la presión de elevación que la tomamos desde 25 más 15, desde esta parte de acá, que es la sección principal, que es la que tiene el mismo diámetro. Tenemos 25 más 15 metros partido en 0,5, que es el diámetro, más las pérdidas de carga. Tenemos la T, que está acá, que es 1. Tenemos el coeficiente singular del ciclón, que es el de aquí, que es 20. Y este también, este 1 es el coeficiente de la descarga de acá. Este 1 de aquí. ¿Ya? Con la relación caudal-geometría y interacciones máxicas, y nos da ese valor de ahí.
Luego, cálculo de las tuberías en paralelo. Y aquí hay que ir por tramo. Es exactamente lo mismo, ¿cierto? Tenemos 5 metros de tubería en el tramo 1. Tenemos un coeficiente singular de succión, que es el coeficiente de aquí, porque esto se supone que está abierto. Esto se supone que es una campana. ¿Se acuerdan que antes nosotros teníamos aquí una, ¿cómo se llama? Una válvula de pie, un filtro de pie, que impedía que el fluido bajara? Ahora tenemos aquí nosotros una campana. Y el coeficiente singular del flapper, que es este, que es el que nos permite cerrar la compuerta, en el caso de que no sea necesario, que es de 4. Y por lo mismo de siempre, ¿cierto? Y eso nos da una pérdida de carga de 62,92 por Q1 al cuadrado. ¿Por qué le coloco Q1 al cuadrado y no coloco el valor del caudal? Porque aquí hay un caudal diferente que el de acá, que nosotros habíamos calculado. Tenemos que saber la relación, cuánto circula por aquí y cuánto circula por acá. Por eso es que no podemos llegar y decir 3,92 metros cúbicos por segundo, ¿ya? Tengan ojo con eso, porque es fácil sacar el caudal de acá, pero este es el caudal total. Después tienen que sacar el caudal por tramo. Y lo mismo para la parte 2, que la parte 2 es un poco más larga, si bien tenemos el mismo diámetro de tubería, pero acuérdense que aquí hay 5 metros y aquí hay 11, el número gracioso. Y aquí tenemos, ¿cierto?, la pérdida de carga de 60,25 por Q2 al cuadrado. Luego tenemos que sacar una relación de pérdida de carga, que es este de aquí. Esta se llama relación de pérdida de carga y se calcula de esta manera. La raíz cuadrada de cada uno partido en K2. ¿De dónde sale? Veanlo en el libro. Yo lo saqué de ahí. ¿Por qué? No dice, no lo dice, sino que aparece así. ¿Ya? Entonces tenemos las pérdidas de carga, 62,92 partido en 60,25, todo eso en raíz y me da una relación de pérdida de carga de 1,022. Ahora, la pregunta es, ¿para qué quiero eso? Para poder calcular uno de los dos caudales. El caudal 1, caudal 2 se calcula de la misma manera, que es el caudal total dividido en 1 más la relación de pérdidas de carga. Entonces, 3,92 partido en 2,022 nos da un caudal 1 de 1,94 metros cúbicos por segundo, que eso sería lo que absorbe, ¿cierto?, la primera parte, esta parte de aquí. Y después, para sacar el caudal 2, tengo el caudal total, tengo el caudal 1, hago la resta. 1,98 metros cúbicos por segundo. Luego tenemos que calcular las velocidades y presiones hidráulicas. La velocidad con la que circula el acerrín en la tubería 1 es el caudal 1 partido por el área 1. Y la presión hidráulica simplemente es K1 por Q1 al cuadrado. Y con eso nosotros podemos calcular la pérdida de carga. Acuérdense que ese K1 es la relación de pérdidas de carga. Para la velocidad y presiones 2, exactamente lo mismo. Q2 partido en A2 y K2 por Q2 al cuadrado. Y tenemos, ¿cierto?, que la velocidad es 20,63 y la velocidad y la presión hidráulica es 1,98. Y aquí era 1,94, que es muy parecido a la altura, a la presión hidráulica de la tubería 1. Esto tiene sentido, sí, porque se supone que cuando se bifurca un fluido, si tiene las mismas condiciones, debería pasar teóricamente el mismo caudal por acá. ¿Ya? Lo que va a ir cambiando va a ser la relación entre pérdida de carga y todo, pero al final las presiones aquí tienen que ser iguales, porque si no, el fluido, por decirlo así, ya tengo aquí una presión 1 y una presión 2, tal que la presión 1 es mayor que la presión 2. Si eso pasara, el fluido, en vez de ir por acá y descargarse por allá, este fluido que tiene más presión se iría por acá, porque hay menos resistencia.
Y eso físicamente no puede pasar, por lo tanto, se compensan las presiones. Por eso es que tienen que ser similares. Y aquí, bueno, matemáticamente, ¿cierto? Tenemos relaciones de pérdida de carga y un montón de cosas que no hacen que sea igual la presión 1 con la presión 2, pero sí muy similares. Estamos hablando de, de 4 centésimas de diferencia, entonces no es mucho tampoco. Luego, calcular el potencial del ventilador, que es la presión, ¿cierto? La energía que le entregamos nosotros al fluido. Es lo mismo que una bomba en realidad, solo que cambiamos el agua por el aire con material particulado. Y eso se hace con la suma de las alturas más la densidad aparente por la gravedad, ¿cierto? Aquí tenemos la altura, ¿cierto? De la matriz, la altura de la parte 2. Aquí ustedes pueden ocupar cualquiera de las dos, porque se supone que va a ser lo mismo. Yo ocupé la 2 porque es la parte más larga, ¿cierto? Y es la parte que sería más representativa. ¿Dónde está? Acá. Yo tengo mucho más tramo aquí que aquí. Entonces, mucho más representativo la presión del ciclón si yo la tomo desde este punto de acá hasta el ciclón. Y eso me da una presión de ciclón de 8.742 pascales. Y la potencia del ciclón es la variación de presión por el caudal. Y eso me da 34 kilowatts. Ya, esa es la potencia que entrega el ciclón al fluido que está circulando o que estamos transportando. Y finalmente tenemos la velocidad de salida. Dime. Hay que ocupar el caudal principal, ¿cierto? Sí. Ya, vale. Sí, porque el ciclón, acuérdate que está en la matriz principal. Ah, ya. Ya, sí, sí, sí. Después se bifurca aquí. ¿Ya? Me quedan 10 minutos. Y finalmente tenemos la velocidad de salida del ciclón. Porque acuérdense que si bien nosotros estamos transportando este material, después tenemos que devolver el aire a la atmósfera, pero no lo podemos devolver con la serrín. Entonces, obviamente por aquí se ocupa un filtro para que la serrín quede aquí, como se ve en la figura, ¿cierto? Pero la velocidad de la salida, que sería, por decirlo así, la chimenea, va a ser el caudal de la matriz por el área de la salida. Porque si aquí, ¿cierto? Estábamos conectados a la matriz. Acá está el ciclón. Esto iba para allá. Entonces nosotros hacemos pasar por un filtro para que se deposite nuestro material particulado y después por la chimenea, ¿cierto? Sale libre el aire. Y esta tubería de aquí tiene también, ¿cierto? Su sección transversal particular, que en este caso era 60 centímetros. Entonces calculamos el área de la salida de la chimenea y nos da una velocidad de escape del ciclón de 13,88 metros por segundo. Eso es todo. Ya no nos queda más materia, solo queda consultas la próxima semana